Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bien, chicos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar de una vez la clase del día de hoy, ¿no? La sesión del día de hoy. Bueno, entiendo que seguramente en el camino se irán conectando algunos, ¿no? Yo siempre voy a darles unos minutos para que se conecten, bueno, en realidad la mayoría. Pero bueno, tenemos que empezar porque seguramente el tema posiblemente se desarrolle y en el tiempo que tenemos tal vez no nos alcance, así que vamos a tratar de iniciar de una vez, ¿ya? Bueno, vamos entonces dando inicio a la clase del día de hoy. Vamos a empezar entonces compartiendo la información para todos, ¿ya? Bien, muchachos. Nuevamente, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Hoy día debemos desarrollar el tema número 2. Para los que de repente la semana pasada no recuerdan mucho, yo les había comentado de que el curso de lógica oficialmente tiene 16 capítulos, 16. Estamos en el tema número 2. Recuerden, por favor, que la semana pasada nosotros hablamos de la sesión número 1 que tenía que ver con lo que era lógica objeto estudio y en donde nosotros aprendimos que la lógica, punto número 1, era una ciencia que estudiaba el pensamiento, acuérdate. Ahora, el objetivo de ese estudio era que nosotros lográramos poder mejorar la habilidad que ya tenemos de razonar. Entonces, eran conceptos como que había que saberlos, bueno, diferenciar muy bien, ¿no? Una cosa es lo que estudiamos, que es el pensamiento, y otra cosa es el objetivo que se quiere lograr con ese estudio, que es el razonar correctamente, ¿ya? Por si acaso. Entonces, justamente la sesión de hoy día trata de explicar un poco cuál es esta forma, o esta secuencia de cómo se estudia el pensamiento, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, si la clase pasada nosotros hemos definido la lógica como una ciencia que estudia el pensamiento, la pregunta inmediata para todos sería, ¿y qué es el pensamiento? Mejor aún, ¿cómo se forma el pensamiento? Y cuando se forma, ¿qué elementos o qué formas o qué componentes tiene nuestro pensamiento? Y mejor aún de eso, esos componentes que nuestro pensamiento tiene, ¿qué características tiene cada uno de ellos para poderlos diferenciar? Entonces son preguntas que salen, repito, directamente ligado de la definición anterior, ¿ya? O sea que el curso tiene una secuencia bastante ordenada, que es la que yo voy a tratar yo siempre de hacer notar en cada clase, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir antes de empezar el día de hoy. Sesión 1. Aprendimos que la lógica estudia el pensamiento, ¿no? Y obviamente la sesión de hoy día va a tratar de explicar qué cosa es el pensamiento, cómo se forma el pensamiento, qué características tienen las formas de pensamiento y demás, ¿ya? Entonces, como tú verás aquí, en la sesión número 2, claramente dice
pensamiento y lenguaje. Vamos a hablar en un primer momento de lo que es el pensamiento, cómo se forma el pensamiento, qué características tienen las formas de pensamiento y finalmente el lenguaje como el instrumento que sirve para poder expresar lo que nosotros hemos pensado. Porque recuerda que cuando el ser humano interactúa con la realidad, al asimilar conocimientos, esa información obviamente se produce como pensamientos. Y esos pensamientos el ser humano tiene la capacidad de poderlos expresar con su lenguaje. ¿Ya? Entonces, de esa forma es que el pensamiento y el lenguaje se complementan. ¿Ya? Cuando tú piensas algo, tu lenguaje te permite expresar lo que has pensado. ¿No? Bien. Entonces, de ahí más o menos arranca la sesión del día de hoy. Y como tú verás aquí, lo que yo tengo, lo que tenemos acá, prácticamente son dos momentos claros en la clase. Primer momento, vamos a hablar, repito, de todo lo que tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Y aquí, por favor, vamos a hablar en primer lugar de cómo es que se forma el pensamiento. Porque la pregunta inmediata sería, bueno, perfecto, lo lógico es el pensamiento, ya, ¿qué es el pensamiento? ¿No? Pero más importante que eso es cómo se forma, qué tiene que pasar para que los seres humanos produzcamos pensamiento. Y esto se explica en este punto número uno, que, bueno, tú lo ves titulado el acto de pensar. ¿No? El acto de pensar, el acto cognoscitivo, el proceso de formación de pensamientos, ¿no? Tiene varias denominaciones, pero en realidad este punto lo que trata de explicar es cuál es el estímulo que los seres humanos recibimos o debemos recibir cuando interactuamos con la realidad para poder a partir de esa interacción poder formar pensamientos, ¿no? Y este grafiquito se explica o tiene, perdón, 5 elementos, ¿no? En primer lugar, el sujeto del conocimiento, conocido como el sujeto cognoscente, que son los seres humanos, evidentemente que con sus facultades normales pueden producir pues un pensamiento, ¿no? También se encuentra el objeto cognoscible, que es que representa a la realidad con la que interactuamos, porque recuerda que en la clase pasada estábamos hablando de que cuando el ser humano interactúa con la realidad, esa interacción le permite formar pensamientos, ¿no es así? Entonces ahí está el segundo elemento, el objeto cognoscible, que como tú ves aquí, representa a la realidad, que es con la que interactuamos. Tercer elemento, el pensar, que es una facultad propia y exclusiva de los seres humanos, gracias a la cual nosotros podemos producir pensamientos, que es el tercer elemento en o el cuarto elemento, perdón, en este gráfico que explica cómo es que se forman los pensamientos, ¿no? Bien. Entonces, cuarto elemento, el pensamiento. Y quinto elemento está el lenguaje. El lenguaje, como ya te dije, es el instrumento, es el medio que sirve para poder comunicar, expresar o decir lo que pensamos. ¿Ya? Entonces, ahí están los 5 elementos, vamos a repetirlos rápidamente. El sujeto del conocimiento, que son los seres humanos comunes y silvestres. Está el objeto cognoscible, que es con lo que nosotros interactuamos, ¿no? Que obviamente representa la realidad. Está el pensar, que es una facultad exclusiva y propia de los seres humanos y gracias a la cual nosotros podemos producir a partir de pensar el pensamiento. Y es que es cierto, cuando tú te pones a pensar, lo que produces son pensamientos, ¿no? Dicho de otra forma, el pensamiento tiene que ser el resultado de pensar. Si un día tú te sientas y te pones a pensar, seguramente vas a producir como resultado de ello pensamientos. ¿Ok? Que luego, gracias a tu lenguaje, tú vas a poder expresarlos, comunicarlos y decirlos. ¿No es así? Bien, entonces ahí están los 5 elementos. Ahora, ¿cómo se relacionan estos 5 elementos? Bueno, tiene esta forma de relación. Los seres humanos interactúan con la realidad. Esta interacción se produce a partir de la percepción sensorial. Cuando el ser humano interactúa con la realidad, los sentidos, bueno, los 5 sentidos que tenemos, nos permite justamente hacer una interacción con la realidad. Porque interactuamos con la realidad cuando la observamos, cuando tocamos, cuando escuchamos, cuando degustamos, cuando leemos. Entonces, esa percepción sensorial nos permite a nosotros interactuar con la realidad. Y gracias a la facultad, habilidad que tenemos del pensar, porque el pensar es una habilidad, el pensar es un proceso, es una operación que nos permite a nosotros producir pensamientos. Es una facultad propia de los seres humanos, ¿no es así? Y esta facultad, habilidad, operación del pensar nos permite a nosotros, como dije, producir pensamientos. Dicho de otra forma, los pensamientos vienen a ser el resultado del pensar. Como hace rato te dije, cuando tú te pones a pensar, el resultado de ello va a ser producción de pensamientos. Y los pensamientos, evidentemente, se pueden ordenar de acuerdo al nivel de complejidad con lo que tú construyas, porque evidentemente cuando tú piensas, produces pensamientos de varios tipos, pero la forma más elemental, básica o mínima de nuestro pensamiento es el concepto. Es lo más simple que tú puedes formar cuando te pones a pensar.
Es la forma mínima del pensamiento. Es lo más sencillo que, bueno, que tú puedes elaborar cuando te pones a pensar, ¿ya? Pero hay una forma que es un poquito más elaborada, que es el juicio. Es un pensamiento semi elaborado, es un poquitito más elaborado que el concepto, ¿no? Que es el juicio. Es la segunda forma de pensamiento. Pero la forma de pensamiento más elaborada que el ser humano puede construir cuando se pone a pensar es el razonamiento. Dicho de otra forma, el razonamiento es la forma final del pensamiento. Es la expresión máxima de lo que tú puedes construir cuando te pones a pensar. Y da la casualidad de que el razonamiento es lo que nosotros en la lógica nos importa desarrollar. Recuerda la clase pasada, ¿cuál es el objetivo de estudiar el pensamiento? Que nosotros logremos razonar mejor, razonar correctamente, ¿no? Entonces, curiosamente, la forma de pensamiento final, que es el razonamiento, es la que a nosotros nos interesa desarrollar, ¿no? Nos interesa que los seres humanos la construyamos, pero bien, ¿no? Que aprendamos a diferenciar razonamientos que están bien de los que están mal, ¿no es así? Entonces, esta es la forma de pensamiento que a nosotros nos interesa. Ya vamos a ver qué características tiene cada una de ellas, ya lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, estas tres formas de pensamiento que acabo de decir son justamente los resultados de la operación de pensar, ¿no? El concepto, el juicio y el razonamiento. ¿Listo? Bien. Pero tengamos en cuenta, por favor, y no hay que ser muy observador para darse cuenta, de que si el pensamiento es el resultado del pensar, dicho de otra forma, el pensar produce a los pensamientos, y el pensamiento está formado por concepto, juicio y razonamiento, pues entonces yo asumo que deben haber tres operaciones o tres procesos que puedan formar respectivamente a los conceptos, juicios y razonamientos, ¿no? Y de hecho es así, ¿no? Por ejemplo, los conceptos se forman por la habilidad de aprender. Es decir, cuando aprendemos, ojo, y no me confundan el aprender de aprehensión del aprender de aprendizaje, ¿ah? Son cosas diferentes, ¿ya? Aprender con H viene de aprehensión. No sé si ahí se ve en la diapositiva, pero si no, lo pongo ahí está, ¿no? Aprender, que no tiene nada que ver con aprendizaje, que es un proceso distinto, ¿ya? Entonces, el aprender es una operación del pensar que produce finalmente a los conceptos, ¿no? Cuando tú juzgas, produces juicios. Dicho de otra forma, el juzgar es lo que produce a los juicios, ¿ya? Y cuando tú razonas, produces razonamientos. Dicho de otra manera, el razonar es la forma de pensar que genera los razonamientos. Entonces, esa es la interrelación que tiene el pensar con el pensamiento. Entonces, aquí quiero que tengan en cuenta un detalle. Hablar de formas de pensamiento significa hablar del concepto, del juicio y del razonamiento, que ya te voy a explicar qué características tiene cada uno de ellos para que lo diferencies. Pero hablar de formas del pensar significa hablar del aprender, del juzgar y del razonar, que son cosas diferentes, ¿ya? No te vayas a confundir, ¿ya? Muy bien. Entonces, estas formas de pensamiento que tú acabas de ver aquí, ¿ya? Finalmente con el lenguaje se pueden expresar, porque es obvio que cuando el ser humano piensa en algo, una vez que formó, ¿no? ese pensamiento en su cabecita, el lenguaje le va a permitir expresar o decir lo que pensó, obviamente, ¿cierto? Entonces el lenguaje se convierte en un instrumento que sirve para poder expresar, manifestar o decir lo que hemos pensado. ¿Ya? En eso entonces el lenguaje entra a tallar pues de una forma importante en ese punto, ¿no? Pero acá hay algo curioso que seguramente uno puede notar, ¿no? Y que seguramente lo están viendo, ¿no? Mire, si yo trazo una línea imaginaria en este punto, todo lo que se encuentra en la parte superior, o sea, todo lo que se encuentra en este nivel que está aquí, todo lo que está aquí, se considera dentro del plano abstracto. ¿Es así? ¿Por qué? Porque evidentemente pues, es imperceptible por los sentidos. Lo abstracto es lo que tú no puedes percibir por los sentidos, recuérdalo. Y evidentemente el pensar y el pensamiento serían o vendrían a ser elementos abstractos dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque no puedes percibir pues, por los sentidos ninguno de ellos, ¿cierto? Pero ya el lenguaje justamente convierte a todo lo que está en este nivel en un plano material, en un plano concreto. Entonces alguien se pregunta, ¿pero por qué, profesor? Porque cuando tú hablas, ya bueno, las personas te escuchan y al escucharte, eso se convierte en algo material. Por eso que está muy claro de que el lenguaje es el instrumento que sirve para, bueno, ahí lo dice, ¿no? Materializar, ¿no? O volver concreto, ¿no? Nuestro pensamiento, que se supone que un segundo antes era abstracto. Entonces, ahí está un poco la diferencia del plano que está aquí, que es un plano abstracto del pensamiento, con el lenguaje. Pero lo que yo quiero que tú veas es que cada forma de pensamiento
¿no? Concepto, juicio y razonamiento tienen esa denominación cuando son eso, cuando son pensamientos. Por ejemplo, tú le llamas concepto cuando es un pensamiento, tú llamas juicio a un pensamiento, tú llamas razonamiento a un pensamiento, pero cuando cada uno de ellos se expresa con el lenguaje, lo que se convierte cada uno de ellos es por ejemplo, el concepto se convierte en términos, ¿lo ves? Obviamente no va a cambiar en esencia lo que es un concepto, pues, porque se supone que si una persona piensa en un concepto que es automóvil, seguramente cuando lo hable o lo diga, también dirá automóvil. Es el sentido común, ¿no? Pero lo que cambia es la denominación. Y eso es lo que quiero que vean. Concepto se le llama así cuando es un pensamiento, cuando está aquí en tu cabecita. Pero cuando tú utilizas tu lenguaje, esto se convierte automáticamente en un término. ¿Ya? El juicio también. Tú le llamas juicio al pensamiento que se encuentra aquí. Pero cuando tú utilizas tu lenguaje para expresar ese juicio se convierte en una oración o tal vez en una proposición, dependiendo de características que seguramente ya vamos a aprender más adelante. ¿Ya? Y el razonamiento, con el lenguaje, se convierte en un argumento. Entonces, eso es lo que tú tienes que aprender a diferenciar, por favor, la denominación. Concepto, juicio y razonamiento tienen ese nombre a estos pensamientos cuando son eso, cuando son pensamientos, están en el plano abstracto, cuando están aquí en tu cabeza. ¿Ya? Pero cuando ya se utiliza el lenguaje, cada uno de ellos cambia de denominación, en término, proposición y argumento. Eso hay que recordar. Entonces, la gráfica funciona más o menos así, y esta es la manera de cómo los seres humanos producen y construyen pensamientos, ¿no? Vamos a repetir una vez más para que quede bien clarito esto, que me parece que es una interacción sencilla. Los seres humanos interactúan con la realidad, con un objeto de ella, en este caso un automóvil. Gracias a la percepción sensorial, que evidentemente, y la facultad que tenemos de pensar, con esto nosotros construimos y producimos pensamientos que según el nivel de complejidad con lo que lo construyas, puedes construir un concepto, o tal vez un juicio, o tal vez un razonamiento, y que luego con el lenguaje tú vas a poder expresar a cada uno de ellos, convirtiendo al concepto en un término, convirtiendo el juicio en una oración o tal vez en una proposición, y convirtiendo el razonamiento en un argumento. ¿Ok? Muy bien, entonces así funciona esta gráfica. Esta es la manera de cómo el pensamiento se puede formar. Con esta grafiquita tú tienes que haber entendido qué cosa es lo que ocurre y cómo los seres humanos construimos, ¿no?, el pensamiento. Así lo construimos, ¿ya? Así lo construimos el pensamiento. La siguiente pregunta inmediata a esto sería, bueno, profe, yo ya entendí que los seres humanos, cuando interactuamos con la realidad, construimos pensamientos que pueden ser conceptos, juicios y razonamientos, pero no me quedó todavía muy claro qué cosa es un concepto y cómo lo diferencio, porque usted solamente dijo de que el concepto es la forma básica del pensamiento, es lo más sencillo que yo puedo formar cuando pienso, ¿no? No sé, 3 soles más de complejidad me forma un juicio. Y seguramente por ahí 3 soles más de complejidad me forman un razonamiento. Eso sí lo entendí, pero no sé cómo reconocer a cada uno de ellos. Te explico en esto. Pero antes de eso, antes de explicar cuáles son las características que tienen los conceptos, los juicios y los razonamientos, me parece que deberíamos explicar un primer punto aquí. Punto número 1. El sujeto cognoscente, cuando interactúa con la realidad, lo hace a partir de la percepción sensorial. ¿Ya? Percepción sensorial. ¿Qué significa esto? Bueno, que lógicamente, pues, el ser humano interioriza conocimiento o en todo caso construye pensamiento no solamente de lo que mira, sino también de lo que puede tocar, escuchar, degustar, oler, ¿no? Bien, ese es un punto. Punto número 2, la realidad con la que interactuamos no necesariamente tiene que ser una realidad material o concreta, porque seguramente es muy fácil en este gráfico colocar siempre por aquí un automóvil, de repente tú miras, profe, yo estuve en una academia y mi profesor aquí colocó una casa, ¿no? O de repente colocas una pelota o una manzana, ¿no? Etcétera, ¿no? Objetos materiales, pero eso no quiere decir que que con las únicas realidades con las que nosotros podemos construir pensamientos son de las realidades materiales, no es verdad. Lo que pasa es que la realidad, ¿no? Aquí continuamos, por favor. La realidad, acá está, ¿no? Es la secuencia. La realidad puede clasificarse en 2 tipos. La realidad puede ser material o puede ser abstracta. ¿Qué cosa es lo material, profesor? Bueno, lo material es lo que se puede percibir por los sentidos, ¿no? Lo que tú puedes mirar, o quién sabe escuchar, o tal vez, no sé, degustar, etcétera, ¿no? Y lo abstracto es lo que tú no percibes por los sentidos. ¿Es así? ¿Y por qué no lo puedo percibir por mis sentidos, profe? Porque seguramente está en la mente del hombre, pues.
Recuerda que todo lo que no se puede percibir por los sentidos es porque seguramente está en la mente del hombre. ¿Ya? Entonces son los dos tipos de realidades que existen. Ejemplos de realidades materiales creo que es muy sencillo, ¿no? Colocar ejemplos de cosas que tú puedes tocar o escuchar, etcétera. Bueno, coloquemos algunas. El automóvil es una realidad material. El arco iris es una realidad material. Alguien dirá, pero por el arco iris no lo puede tocar, sí, pero lo ves, ¿no? Entonces, sí, pues no es una realidad material. Una melodía musical, o sea, que es una realidad material, pues, ¿no? La puedes escuchar, ¿no? Entonces, todos los elementos que tú puedas percibirlos por tus sentidos se consideran como realidades materiales. ¿Listo? Aquellos elementos que tú no percibas por los sentidos se consideran como realidades abstractas. ¿Ya? A ver, vamos a colocar el ejemplo que nos pregunta. A ver, déjame ver. Necesito su compañero Manuel. ¿Ya? Dios. A ver, es que este es un tema un poco complejo, pues sí hay que tenerlo en cuenta. La lógica es una ciencia. Y para empezar, la ciencia, todos los elementos que considera como existentes son parte de haber sido evidenciados por el método científico, que es un método que necesita demostración o verificación. Aquellos elementos que no calcen en esos puntos no existen para la ciencia. Y esa es la razón del por qué principalmente la ciencia no da fe en lo que son pues los seres mitológicos, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, los duendes, los ángeles y demás. ¿Por qué? Porque Dios existe para las personas que tenemos fe, pero no porque tú hayas conversado con él, ¿no? No porque tú hayas, de repente, hayas whatsappeado con él el día de ayer, no. Entonces, ¿por qué? Porque, repito, por favor, la lógica, para que pueda aceptar la existencia de los elementos, necesita evidencia empírica. Y la evidencia empírica se da por la verificación o por la demostración. Y obviamente, pues, ninguno de ese tipo de situaciones que van más que todo apoyadas en la fe y que existen por la fe que tenemos, pueden calzar ahí. Entonces, tendríamos que estar hablando de que para la ciencia, y lamentablemente para algunos la lógica es una ciencia. Ese es un punto importante también que hay que entender, ¿ya? Por lo tanto, para la ciencia, dicho así, simplemente pues Dios no existe, para la ciencia, ¿no? Dios existe para los que tenemos fe, ¿no? Y creemos pues en Él, ¿no? No porque mañana vayamos a hablar con Él y demás. Ese es un punto importante. Aquí estamos hablando de realidades materiales y abstractas. Inclusive las abstractas, ojo por favor, a pesar que no podamos tocarlas, escucharlas porque están en nuestra mente, tienen una forma de verificación, tienen una forma de demostración. Ahorita lo van a ver, ¿ya? Bueno, entonces las realidades que son abstractas, como ya te dije, son realidades que, bueno, evidentemente, pues también existen, sí, por supuesto, pero no las puedes percibir por los sentidos. Están en la mente del hombre. Ejemplo, aquí, por favor, las realidades abstractas se pueden clasificar en dos tipos. Están las realidades conceptuales y las realidades psicológicas. Una realidad conceptual, a diferencia de una psicológica, que evidentemente ambas tienen que ser abstractas, ¿ah? Pero tienen una pequeña diferencia. Las realidades abstractas son realidades comunes para todos. ¿Qué significa eso? De que una realidad conceptual, a pesar de que está en la mente del hombre, porque es abstracta, el conocimiento que tenemos de ella es absolutamente el mismo, es exactamente igual. Y esto normalmente pasa en aquellas ciencias que es cuando son formales utilizan algunos elementos que evidentemente son abstractos, pero que son de conocimiento común. Por ejemplo, un ejemplo sencillito, el teorema de Pitágoras. Es abstracto, ¿cierto? Como todo lo que en la matemática se utiliza. Sin embargo, absolutamente todos conocemos cómo es la fórmula que lo representa, cómo se resuelve la operación que le representa el teorema de Pitágoras, a qué tipo de figuras geométricas es válido aplicar este teorema, ¿no? Y todos lo conocemos. Por ejemplo, si yo les pido que ustedes me digan los 5 primeros números pares, seguramente tú dirás, pero oye, los números son abstractos, al igual que todo en la matemática. Por supuesto que sí, pero todos sabemos que los 5 primeros números pares son, bueno, el 2, 4, etcétera, ¿no? Porque son de conocimiento común y eso pasa en todas las ciencias que son formales, ¿no? Y así, podríamos colocar cualquier elemento de las ciencias formales y siempre te vas a dar cuenta que son abstractos, ¿no? Pero que son de conocimiento común y único para todos, ¿no? El teorema de Pitágoras, el conjuntor como una simbología pues, de los conectores y los sistemas de numeración, por colocar algo, ¿no? Ahora, las realidades psicológicas, a diferencia de las realidades conceptuales, seguramente si estas eran comunes para todos, las realidades psicológicas ya no son comunes para todos, son propias de cada persona. Y es que hay algunas realidades que definitivamente pues, son
distintas para cada persona pues, que seguramente interactúa con algo, ¿no? Por ejemplo, mira, el miedo es una realidad psicológica. En realidad, las realidades psicológicas dependen básicamente, pues, o se encuentran dentro del yo. Por eso son realidades psicológicas, ¿no? Es decir, cada persona las cuantifica, las materializa, las pone de manifiesto según su propia percepción. Por ejemplo, el miedo es una realidad psicológica. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen el mismo grado de temor a un estímulo, ¿no? Es muy sencillo entender que si tú te vas a hacer una película de terror, ¿no? Y con 5 amigos, pues no todos van a tener el mismo grado de temor ante el mismo estímulo, ¿no? La película es la misma, ¿no? Todos son seres humanos normales, pero hay algunos que se asustan mucho más porque el miedo es una realidad psicológica, porque depende de factores internos para poder poner de manifiesto el miedo, ¿no? Es una realidad psicológica, ¿no? Al igual que los gustos, las alegrías o el amor, ¿no? Que como tú te darás cuenta en todos los casos de los ejemplos que he puesto aquí, cada uno de esos elementos van a ser diferentes de acuerdo a la propia persona, ¿no? A ti de repente te puede gustar una camisa y a otra persona la misma camisa no le gusta, etcétera, ¿no? Porque son realidades psicológicas. En cambio, las realidades que son conceptuales, pues son realidades únicas, ¿no? Obvio, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo del teorema de Pitágoras, tú no vas a decir que a ti te gusta más el teorema de Pitágoras cuando se elevan al cubo los catetos, ¿no? O preferible me gusta más, pero que estén restándose los catetos. No, o sea, hay formas que son únicas, por supuesto, ¿no? Entonces, pero ese es de lo que diferencia, ¿no? Una regla conceptual que es entendimiento común y único y estas que son propias de cada persona. Pero sí es importante entender de que como aquí yo te mencioné, las realidades que son conceptuales son normalmente asociadas a las ciencias formales. ¿Es así? Y estas realidades materiales pueden ser asociables más a las ciencias fácticas, no son de interés de estudio. Todos los elementos que forman parte de las ciencias formales, lógica y matemática, y todos los elementos que en ellas se estudian, como los teoremas, las leyes, las reglas, etcétera, se consideran como realidades conceptuales. Analízalas. Todas son abstractas, como buenas ciencias formales que son, ¿no? Pero obviamente pues son de entendimiento común, ¿no? Algo que no pasa en una regla psicológica que como tú verás son propias del yo, ¿no? Muy bien, entonces estas son las realidades con las que interactuamos, tanto materiales como psicológicas. Así que en este grafiquito, por favor, cuando tú lo veas, voy a colocarlo de nuevo para que lo puedan enfocar todos, entiende que cuando hablas de realidad, que es con la que interactuamos, no vayas a pensar que solamente interactuamos con objetos materiales, ¿no? También están las realidades abstractas, recuérdalas por favor, lo acabamos de decir, ¿ya? Entonces ya con este cuadrito nosotros hemos entendido cómo es que los seres humanos interactuamos con la realidad para que a partir de esa interacción y nuestra habilidad de pensar podamos construir con ellos pensamientos, ¿ya? Que son las 3 formas más conocidas como concepto, juicio y razonamiento. ¿Listo? Y que luego nuestro lenguaje seguramente nos va a permitir expresarlas, decirlas, comunicarlas, ¿no? Explicitarlas, ¿no? Muy bien, entonces con esto ya nosotros hemos entendido cómo es que se formó el pensamiento, ¿no? Pero aquí seguramente salta algo también, ¿no? A partir del dato anterior, ¿no? Ya entendí, profesor, cómo es que se forman los pensamientos. ¿Ya? Ahora la pregunta es, en esta formación de pensamientos que usted acaba de explicar, yo acabo de ver de que hay 3 formas de pensamientos que se supone yo puedo elaborar cuando pienso. Puedo elaborar conceptos, puedo elaborar juicios o elaborar razonamientos. Y yo, profesor, creo que debe haber alguna característica para poder diferenciar a uno de ellos, ¿no? Ya entendí que hay conceptos, ya entendí que hay juicios, ya entendí que hay razonamientos. Pero, ¿cómo se diferencia cada una de ellas? ¿No? O sea, ¿qué es lo que hace diferente a cada uno? ¿Cómo lo reconozco, mejor dicho? O sea, si en el examen me viene y me dicen cuál de la siguiente lista alternativa son conceptos, ¿cómo me doy cuenta que es un concepto? Fácil. El tip más sencillo, los conceptos no tienen verbo. Enseñarte que es un verbo, yo creo que a estas alturas es un crimen, ¿no? Pero entonces, cualquier expresión que en realidad no forme o no haga uso de un verbo se considera como un concepto, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, digo, ¿no? Ventana, ese es un concepto, ¿no? Y si yo digo ventana de metal, eso sigue siendo un concepto. Y si yo digo ventana de metal del banco de crédito, eso sigue siendo un concepto. Entonces, el hecho de que una expresión sea un concepto no depende de la cantidad de palabras que formen a esa expresión, sino depende del hecho de que haga uso o no de un verbo. Entonces, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo automóvil convertible, eso sigue siendo un concepto, ¿ya? Y la idea de que una expresión no use verbo
tiene como consecuencia inmediata de que no afirme ni niegue. Y esto es algo normal porque se supone que para que tú afirmes o niegues, necesitas utilizar un verbo. Si tú quieres afirmar algo sobre el día de hoy o negar algo, tendrías que usar un verbo para poder decir hoy día es miércoles o para poder decir mañana no es domingo. Entonces, necesariamente para poder hacer afirmaciones o negaciones hay que usar un verbo. Pues. El concepto como no usa verbo, pues no puede afirmar ni negar. Es una característica sencilla. Es decir, si en el examen te viene una lista de alternativas para que tú digas cuáles son conceptos, busca las que no tengan verbo. Huevito, ¿no? Bueno, el juicio se supone que a contraparte del concepto sí tiene verbos. Si el concepto no lo tiene, el juicio sí lo tiene. ¿Por qué? Porque el juicio se pone de manifiesto normalmente como oraciones. Y cuando tú, por ejemplo, dices, Marta viajó a España, eso es un juicio, ¿no? Porque se construye a modo de una oración. Y si tú, por ejemplo, dices, el triángulo equilátero no tiene tres lados iguales, eso es un juicio, ¿no? Y se construye, por supuesto, con un verbo. Entonces, el juicio, como sí tiene verbo, es porque, bueno, eso le da la ventaja, a diferencia del concepto, que sí puede afirmar o puede negar, ¿ya? Entonces, profesor, si a mí me viene una lista de alternativas y me piden que yo determine cuáles son conceptos, juicios o razonamientos, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar los que tienen verbo, pues, ¿no? Y los que tengan verbo son conceptos. Y los que no lo tengan, pues serán juicios, ¿no? ¿No? Entonces, o los que no lo tengan, perdón, son conceptos, ¿no? Y los que sí tengan, serán un juicio, ¿no? Sencillo. Ah, ¿Sí? Muy bien, sí. ¿ya? Perfecto, perfecto. ¿Ya? Entonces, ahora, la pregunta siguiente, ¿y cómo yo reconozco, profesor, en una lista de alternativas a un razonamiento, ¿no? Porque en los ejemplos anteriores sí, pues yo veía que un razonamiento era, por ejemplo, cuando uno decía, pues, todos los metales se dilatan por el calor, ¿no? El oro es un metal, pues el oro se dilata por el calor. Ya, ese es un razonamiento, ¿no, profe? Sí, es un razonamiento. Pero ¿cómo reconocer de una forma más práctica un razonamiento en una lista de alternativas? Bueno, es sencillo, ¿no? Un razonamiento es siempre concluyente. Es decir, el razonamiento es una forma de pensamiento que normalmente debe generar un resultado, que es la conclusión como resultado de la inferencia, pues, ¿no? Y normalmente en un razonamiento a ti te dan premisas, que es la información inicial, y con ella se supone que tú llegas a una conclusión que viene a ser el resultado de la inferencia. Es decir, la conclusión es el resultado o respuesta o conclusión que se obtiene del proceso de inferir. ¿Ya? Eso me parece que debe estar claro, ¿no? Entonces, la primera característica que un razonamiento debe tener es que sea concluyente. Es decir, si no hay conclusión, no hay razonamiento, pues. De nada te vale tener 45 premisas si al final no vas a tener ninguna respuesta o ninguna conclusión inferida o como resultado de esa información inicial, ¿no? Entonces, la primera condición es concluyente. Pero ¿cómo me doy cuenta en una alternativa, en una pregunta, profesor, cuáles de las alternativas que me dan son razonamientos? Bueno, porque normalmente la conclusión que sigue en un razonamiento siempre está acompañada, ¿no? De palabritas como, por ejemplo, por lo tanto, entonces, es decir, si tú tienes una expresión que te dice, por ejemplo, bla, 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 por lo tanto, ble, 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 concluyo, bli, 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 se infiere. Entonces, estas palabritas son indicadores de que allí está presentándose ya la conclusión, que es el resultado del proceso de inferencia. ¿Ya? Entonces, así reconoces a las formas de pensamiento si te viene en una pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo reconozco el concepto? Busco los que no tienen verbo. ¿Cómo reconozco el juicio? Busco las que sí tienen verbo y se construyen, por supuesto, como oraciones. Y el razonamiento, pues buscaré aquellas que tengan la palabra que indica el inicio de la conclusión. Perfecto, sencillito. Esas son las características para reconocerlo. Pero estas formas de pensamiento tienen también una propiedad fundamental. Cuando hablo de propiedad fundamental, estoy hablando de una propiedad que solamente deben tener cada uno de ellos de forma exclusiva, ¿no? A ver, por ejemplo, la propiedad fundamental del concepto es el referente. ¿Y qué es el referente? Bueno, el referente es a lo que tú te refieres con el uso del término. Cuando yo, por ejemplo, tengo el concepto mouse, ¿no? Entonces, ¿cuál es su referente? El referente es el objeto al que tú te refieres, por eso se llama referente, ¿no? El referente, repito, es el objeto de la realidad al que nosotros designamos con el término, ¿no? Si yo tengo un concepto, por ejemplo, celular, ¿no? O equipo móvil, ¿cuál es su referente esto? ¿No ves? Entonces, obviamente, el referente, que es la propiedad fundamental de un concepto, me habla de que los conceptos que evidentemente, pues, ¿no? Designan a los objetos
de la realidad, ¿no? Por eso se llama referente. Pero cuando tú hablas de referente, también tienes que hablar de que hay conceptos que tienen referente y hay conceptos que no tienen referente. ¿Es así? Los conceptos que tienen referente son los conceptos que existen en la realidad. Y es que acá hay conceptos que sí existen en la realidad. Por ejemplo, triángulo, ¿no? Es un concepto que existe en la realidad. A pesar que puede ser abstracta, recuerda que la realidad puede ser concreta o abstracta, ¿no? Entonces yo digo triángulo, sí, eso existe en la realidad, sí existe, pero es abstracto. Si yo, por ejemplo, tengo el concepto automóvil, eso existe, pero eso es concreto, ¿no? Sencillo. Los conceptos que no tienen referente son aquellos conceptos que no existen en la realidad, ¿no? Que no existen para la ciencia. Por ejemplo, triángulo de cuatro lados, eso no existe, ¿cierto? O por ejemplo, sirena, eso tampoco existe, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Los elementos o los objetos que para la ciencia no existan, no tienen referente, ¿no? Porque el objeto designado no existe, ¿no? Y triángulo de cuatro lados, no existe ese objeto. Sirena, no existe ese objeto, ¿no? Obviamente hablo de parte de la mitología también, ¿no? Muy bien, esa es la propiedad fundamental que tiene un concepto. ¿Y cuál es la propiedad fundamental de un juicio? La verdad. Eso significa que tú puedes encontrarte con juicios que sean verdaderos o con juicios que sean falsos. ¿Cuándo podemos hablar de un juicio que es verdadero? Cuando el contenido del juicio, porque recuerda que el juicio de alguna forma es una oración, ¿no? Y decimos que es verdadero cuando el contenido coincide con la realidad. 3 es impar. Esto coincide con la realidad, esto es verdadero. Y un juicio es falso cuando el contenido no coincide con la realidad. Hoy es domingo. Pues esto es mentira, esto no coincide con la realidad. Hoy no es domingo, ¿no? Entonces esto es falso. ¿Te das cuenta? Entonces, la verdad, que es la propiedad exclusiva del juicio, bueno, no nos lleva a hablar de juicios que son verdaderos cuando su contenido de la oración coincide con la realidad, o juicios falsos cuando no coinciden con la realidad. ¿Ya? Acá. Y el razonamiento, su propiedad fundamental es la validez, que también se llama corrección. Yo en la clase pasada te expliqué y te dije que tú te acostumbres a que cuando tú dices razonamiento correcto es sinónimo de razonamiento válido y ese es sinónimo de razonamiento que está bien. Es decir, si tú ves que un razonamiento está mal, ese razonamiento es inválido, ese razonamiento es incorrecto. ¿Ya? Entonces hay que tratar de recordar eso. Ahora, la pregunta que yo tendría que hacer aquí, creo que cualquiera de ustedes puede saberlo, ¿ah? Si yo te preguntara a ti lo siguiente y te dijera, por ejemplo, si el referente, que es la propiedad fundamental de un concepto, ¿no? Depende, o en todo caso, me lleva a tener conceptos que tienen referente y no tienen referente, y los que tienen referente, obviamente eso depende de si el objeto existe, ¿no? Porque si existe, tiene referente. Si no existe, no tiene referente. La verdad, que es propiedad exclusiva del juicio, me lleva a encontrarme con juicios que son verdaderos o con juicios que son falsos. Recuerda que un juicio verdadero es cuando coincide el contenido con la realidad. Y si no coincide, pues es falso. La pregunta es, ¿la validez nos va a llevar a encontrarnos con razonamientos que son válidos o razonamientos que son inválidos? ¿Alguien de ustedes se acuerda cuándo nosotros afirmamos o podemos decir que un razonamiento es válido o que es correcto o que está bien el razonamiento? Lo dije en la clase pasada. A ver, vamos a ver quiénes se acuerdan. A ver, chicos, ¿cuándo nosotros decimos que un razonamiento es válido? ¿Lo recuerdan o no? A ver, vamos a ver si lo recuerdo o no lo recuerdan. Cuando se han utilizado bien las fórmulas y leyes. Perdón, se escuchó muy bajito. Ah, cuando se han utilizado bien las fórmulas y leyes. Exacto. Perfecto, eso dije en la clase pasada, ¿no? La validez o corrección, o un razonamiento correcto, o un razonamiento válido, o un razonamiento que está bien, ¿no? Nosotros lo evaluamos cuando vemos que la estructura o la fórmula que se utilizó para resolverlo o para encontrar la conclusión ha sido pues a partir de usar bien las fórmulas, como dice su compañera, ¿no? Bueno, recuerden que las fórmulas para nosotros son reglas y leyes, ¿no? Entonces, un razonamiento es válido cuando usa bien las fórmulas y un razonamiento es inválido cuando usa malas fórmulas, ¿no? Ahora, seguramente los que no conocen el curso nada me dirán, oye, profe, pero ¿esto está bien? Sí. ¿Y esto está mal? Sí.
¿Por qué? Bueno, porque se supone que ya los que conocemos el curso sabemos que lo correcto es que tú puedas afirmar el antecedente en una expresión de causa-efecto y lo incorrecto es que tú puedas o intentes afirmar el consecuente. Eso no es posible. Es como, por ejemplo, y te puse una analogía bien sencilla, ¿no? Es como, por ejemplo, si es que, si es que de repente ahorita tú con el conocimiento que has adquirido sabes que en el teorema de Pitágoras los catetos se suman. Pero seguramente cuando recién te lo explicaron y si alguien te ponía los catetos restados como tú no sabías, tú ni siquiera sabías qué es el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, esto es producto de que al final tú vas a llegar a aprender qué fórmulas están bien. Porque en este curso te enseñamos qué fórmulas son correctas y qué fórmulas no lo son, ¿no? Entonces, la conclusión es la que su compañera nos dio como respuesta. Un razonamiento correcto o válido es aquel razonamiento que usa bien las fórmulas, leyes y reglas. Y un razonamiento incorrecto es aquel que no usa bien las fórmulas, ¿no? Así de simple. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acabamos de hablar entonces, para hacer un resumen rápido, de dos cosas, muchachos. ¿Ya? Mira, en este primer punto, nosotros hemos hablado de cómo es que se forman los pensamientos. Con este gráfico, nosotros hemos entendido que la interacción que explicamos aquí permite que nosotros construyamos pensamientos. En la segunda información que hemos colocado nosotros, ¿no? Hemos aprendido en esto de aquí de que las tres formas de pensamiento tienen algunas características para que yo las pueda reconocer. Y además tienen cada uno su propiedad exclusiva. ¿Qué significa? De que yo no puedo hablar de conceptos verdaderos, porque la verdad es propiedad exclusiva del juicio. No puedo decir que hay razonamientos que son falsos, porque la falsedad o verdad es propiedad del juicio. No voy a encontrarme nunca con un concepto que sea válido, porque la validez es propiedad solamente del razonamiento. O sea, estas propiedades se llaman exclusivas porque cada uno tiene su propia condición. ¿Ya? Entonces hay que tener muy claro esto que he dicho. Entonces ahora que ya hablamos del pensamiento, que ya entendí cómo se forma el pensamiento, que ya entendí que hay tres formas de pensamiento y sus respectivas características y propiedades para cada una de esas formas de pensamiento, ahora vamos a hablar del lenguaje. El lenguaje, definitivamente tenemos que entender en primer lugar que es el instrumento o es el medio que sirve para que yo pueda expresar lo que pienso, ¿no es así? Perfecto. Pero tengamos en cuenta, por favor, de que el lenguaje tiene tipos, porque está bien que nosotros entendamos que tal vez el lenguaje más obvio, que es el que utilizamos para poder comunicar o decir, es el lenguaje, pues, verbal, ¿no? Es el lenguaje hablado, que es cuando nosotros nos comunicamos, ¿cierto? Pero no es la única forma de cómo nosotros podemos manifestar o construir o generar conocimiento, ¿ya? Y por eso que hablamos aquí de tipos de lenguaje. Punto número uno. El lenguaje tiene tipos, ¿ya? Está el lenguaje natural y el lenguaje artificial. El lenguaje natural, muchachos, es un lenguaje que prácticamente pues es parte de nuestra propia naturaleza de seres humanos. Por eso se llama lenguaje natural. Y es que el ser humano tiene algunas capacidades o habilidades que son propias de su naturaleza. El ser humano tiene una habilidad, por ejemplo, de poder razonar, es una habilidad natural. El ser humano tiene una habilidad natural de poder alimentarse, ¿no? De poder caminar, de poder correr, de poder reproducirse. Son habilidades o condiciones propias de nuestra naturaleza. El lenguaje natural es una de esas condiciones obviamente naturales que los seres humanos tenemos, pues, ¿no? Como una condición elemental, el poder comunicarnos, el poder hablar, ¿sí? Pero el lenguaje artificial no. El lenguaje artificial no es parte de nuestra naturaleza. Lo artificial normalmente es lo que el hombre crea, ¿no es así? Entonces, el lenguaje artificial es el lenguaje creado y creado por el hombre, con alguna finalidad. Entonces, hay tres características que a mí me gustaría que ustedes aprendan para diferenciar un lenguaje natural de un lenguaje artificial. Primero, el lenguaje natural es un lenguaje innato. ¿Qué significa innato, profe? De que es una de las habilidades con las que nacemos. ¿Ya? Nacemos con la habilidad de poder comunicarnos, ¿no? De poder hablar en un momento. ¿Sí? A diferencia del lenguaje artificial, que es un lenguaje creado. ¿No? Es un lenguaje creado. El hombre lo crea en un lenguaje artificial. El lenguaje natural es de aprendizaje espontáneo. ¿Qué significa eso? Que para que tú lo puedas utilizar, a ti nadie te lo enseña. O tú has escuchado alguna vez que tu mamá, ¿no? Lo corretea a tu hermanito que tiene de repente un año y dice, ven, tráelo para enseñarle a hablar. No, a nosotros no nos enseñan a hablar. ¿A ti te han enseñado a hablar? Tú comienzas a hablar cuando interactúas, ¿no? Con la realidad. Entonces, es de aprendizaje espontáneo. Lo aprendes sin querer queriendo. El artificial no.
Es un lenguaje que para que tú lo puedas usar, alguien tiene que enseñártelo. Si no te lo enseñan, nunca, jamás lo vas a poder utilizar, bajo ninguna circunstancia. ¿Ya? Entonces, eso hay que primero tener en cuenta. ¿Ya, muchachos? Lenguaje, entonces, artificial. Tercera característica, el lenguaje natural, como es un lenguaje cuyo único fin es comunicar, está expuesto a ambigüedades. Mejor dicho, puede en algún momento construir alguna expresión que pueda ser ambiguo para alguien, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices, voy a subir arriba a traer la ropa, pero no vas a subir abajo, ¿no? O cuando tú dices, oye, ayer vi al burro de Juan pararme en la esquina, pero ¿cuál burro? ¿Juan o el animal o el burro? No sé, ¿no? Se expone a ambigüedades. Los lenguajes artificiales no, porque como son creados, como cuesta aprenderlos a usarlos, es imposible que alguien los use mal, ¿no? O que construya con ellos una situación ambigua. Entonces se consideran como lenguajes absolutamente exactos, ¿no? Porque se crean con ciertas condiciones, con ciertos convencionalismos, ¿no? Por ejemplo, los símbolos aritméticos son parte de lenguajes artificiales creados por el hombre, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo sabe qué significa adición. ¿O tú crees que alguien de repente por aquí, cuando le pones aquí 3 y le ponga 8, aquí los multiplique? No, porque aprendimos de que esta crucecita significa adición, ¿no? ¿Ok? Entonces, son lenguajes obviamente exactos, ¿no? Nadie puede confundirlos, ¿no? Esa es un poco la idea de estas diferencias. El lenguaje natural, que ya me entendiste que es un lenguaje con el que nacemos, ¿no? Es un lenguaje que nadie nos lo enseña y que es un lenguaje que, por supuesto, en algunos casos puede construir situaciones ambiguas, puede ser gestual, que son los gestos básicos que nosotros utilizamos cuando nos comunicamos para saludar, para llamar a alguien, para mostrar desagrado, etc. O también el lenguaje verbal, es el que utilizamos con vocablos, ¿no? Con palabras, que es la que estoy usando yo en este momento, por ejemplo, ¿no? Ahora, el lenguaje artificial es un lenguaje que también puede dividirse en dos tipos. El lenguaje científico, que es el lenguaje que el hombre crea, pero para la ciencia, porque seguramente el hombre crea algunos tipos de lenguaje que puedan ayudar a la ciencia. Recuerda, cuando hablas de ciencias, hablas de formales y factuales, ¿ah? Física, historia, economía, etcétera, ¿no? Pero también el hombre crea lenguajes que no tienen nada que ver con la ciencia. Y a estos lenguajes se le conocen como lenguajes no científicos, que son los lenguajes que el hombre crea, pero para ayuda de situaciones cotidianas, comunes, totalmente extracientíficas. Un ejemplo muy claro sobre esto son, por ejemplo, los semáforos. Es el ejemplo más fácil de un lenguaje de comunicación creado por el hombre, con significados, por supuesto, creados por convenio, y todos ahora sabemos qué significa el verde, qué significa el ámbar, qué significa el rojo, porque nos han enseñado qué significa eso. Porque alguien nos explicó qué significa eso, y sabemos cómo usarlos cada uno de ellos, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la ciencia, porque no tiene nada que ver con la matemática, con la historia, no, son extracientíficos, ¿no? El lenguaje, de repente, braille, o el lenguaje del sordomudo, ¿no? Son lenguajes creados por el hombre, por supuesto, ¿no? Con ciertos significados que la única forma que existe para que yo pueda saber utilizarlos es que yo quiera aprenderlos. Por eso son de aprendizaje consciente, como tú viste, como todo el lenguaje artificial lo es, ¿ya? Obviamente son lenguajes artificiales, pero nada tienen que ver con la ciencia. Por eso se consideran como lenguajes no científicos, ¿no? Ahora, acá hay un punto importante. La ciencia y los lenguajes que el hombre crea para la ciencia, bueno, la ciencia los puede utilizar de dos maneras distintas. Con términos o con palabras, porque es obvio que la ciencia utiliza algunas palabritas o términos que tienen cierto significado, ¿no? Creado también por la ciencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Palabras creadas, ¿ah? Palabras creadas para la ciencia, no palabras comunes y silvestres como mamá, aceite, playa, arena, teta, leche, agua, pan, vino, ¿no? Hablo de términos creados por la ciencia. Por ejemplo, axioma es un término creado por la matemática, ¿no? Alveolo, un término creado por la biología, ¿no? Meandro, un término usado por la geografía, ¿no? Conector diádico, un término usado por la lógica, ¿no? Palabras, pero con contenido creado por las ciencias, ¿ya? Pero las ciencias no solamente utilizan palabras, pues. Las ciencias también utilizan fórmulas, ¿cierto? Fórmulas. Pero obviamente, fórmulas que pueden ser de la física, que pueden ser de la química, que pueden ser de la lógica, ¿ya? Entonces, hablar de lenguaje formalizado es hablar de un lenguaje de fórmulas. Pero no confundas, por favor, que o no pienses que solamente se refieren a fórmulas de la lógica,
Porque a veces hay chicos que cuando recién aprenden dicen, pero lenguaje formalizado, esto es formalización, la lógica, no. Lenguaje formalizado es un lenguaje de fórmulas y de cualquier tipo de fórmulas, ¿ah? Física, química, biología, como tú, perdón, ¿no? Lógica, etcétera, ¿no? Ahora, otra cosa es que te dijeran lenguaje formalizado de la lógica. Ah, ya, es otra cosa. Ahí sí te piden solamente formulitas de la lógica, ¿no? Entonces, vamos a leer bien eso en la práctica para saber diferenciar, ¿ya? Y bueno, lo que te expliqué hace rato, ¿no? Los lenguajes no científicos, que son lenguajes también creados por el hombre, pero que no tienen nada que ver con la ciencia, ¿no? Situaciones extracientíficas. Las banderas de las playas, profe, sí, también, ¿no? El significado de colores que tienen el uso de banderas, ¿no? Saben más o menos a qué apuntan, ¿no? Muy bien, aquí lo que hemos visto entonces son los tipos de lenguajes, ¿ya? De los diversos tipos de lenguajes que se supone se podría utilizar para poder construir pensamientos con ellos. ¿Listo? El lenguaje natural, que es el lenguaje con el que todos nosotros nacemos y que seguramente lo utilizamos de forma cotidiana, y el lenguaje artificial, ¿no? Que es el lenguaje que obviamente el hombre crea y desarrolla para poderle ayudar o simplificar algunas cosas, ¿no? Dirigido para la ciencia y dirigido para situaciones que nada tengan que ver con la ciencia. Y según lo que aquí explicamos, ¿ya? Bien. Ahora vamos hablando también, para terminar, de que el lenguaje nosotros hemos entendido, profesor, que es el instrumento o medio que sirve para poder expresar lo que yo pienso. Cuando el ser humano piensa y forma pensamientos, esos pensamientos se pueden expresar gracias al lenguaje, ¿no? Y lenguaje, según los tipos que tú ves aquí, puede ser natural, puede ser artificial, diversas maneras de expresar mi pensamiento. Pero lo que también es importante entender es que las maneras de cómo el ser humano expresa su pensamiento pueden cambiar de acuerdo a la intensidad o de acuerdo a lo que, a la manera de cómo el ser humano quiera expresar lo que pensó. Por ejemplo, un día estás caminando con tu viejito por la calle y pasa un Ferrari hermoso del año. No es lo mismo, por supuesto, ¿no? Seguramente cuando tú interactúas observando el automóvil, el estímulo que recibes te permite construir pensamientos, ¿no? Entonces, no es lo mismo que esos pensamientos que tú formas, ¿no? Y en tu cabecita, cuando tú los explicitas o los expresas o los dices, no es lo mismo que tú, por ejemplo, digas, papá, cómprame ese auto mañana. Ese pensamiento, ¿no? Esa función, esa manera de haberlo expresado, no es lo mismo que decirle, mira, papá, ese automóvil es del año 2017, ¿no? Y no es lo mismo decir, man, ya viejo, ¿qué paja es ese auto? No son lo mismo, ¿no? Son tres maneras diferentes. Son tres maneras diferentes de cómo tú construiste, ¿no? O expresaste tu pensamiento, ¿no? Una, diciéndole, papá, cómprame ese auto mañana. Otra, man, ya papá, ¿qué paja ese auto? Y otra, ese auto cuesta $500,000. Ahí es donde aparecen las funciones del lenguaje, que son las maneras o las opciones de cómo nosotros podemos construir lo que pensamos, ¿no? Y ahí aparece la función informativa, la función expresiva y la función directiva, ¿no? Cada una de ellas, por supuesto, tiene formas de cómo se la va a denominar. Y esto es importante que lo aprendan, ¿ya? A la función informativa se le llama función referencial, descriptiva, denotativa o cognoscitiva. Así que, por favor, moscas en la práctica y sobre todo en el examen, ¿no? Cuando te piden, por ejemplo, ¿cuál de la siguiente lista de alternativas cumplen la función cognoscitiva? Ah, ya, ¿no? Ya sé que cognoscitiva significa informativa y por lo tanto me están pidiendo a mí la función informativa, ¿no? Por colocar un ejemplo. A la función expresiva se le llama emotiva, se le llama también conativa, se le llama también sintomática o también se le llama afectiva. Nombres que tienes que aprender. Y a la función directiva se le llama apelativa, exhortativa, actitudinal o prescriptiva. Son nombres que estas o cada una de ellas tiene. Traten de aprenderlo, por favor, porque en el examen no te vayan a sorprender. Tienes que estar mosca, ¿no? Bueno, ¿y cuál es, en esencia, lo que caracteriza a cada una de ellas, profesor? Bueno, fácil. La función informativa se caracteriza porque, punto número uno, describe la realidad. Tú utilizas la función informativa para describir situaciones de la realidad. Hoy día es miércoles, ¿no? Trujillo tiene 3.425.000.000 de habitantes, ¿no? No sé, el triángulo no tiene 4 lados, ¿no? Estoy describiendo situaciones de la realidad, ¿no? Describir la realidad
lo que logra, por supuesto, es transmitir conocimiento, ¿no? Por eso se le llama a esta función cognoscitiva, por lo que hace finalmente es generar conocimiento. El año tiene 365 días, informa, ¿es así? Describe la realidad, transmite conocimiento. La función expresiva es la que pone de manifiesto un estado emocional, un estado anímico, ¿no? Pone de manifiesto cualquier situación emocional o anímica, por ejemplo, la alegría, tristeza, preocupación, deseo, decepción, ira, ¿no? Preocupación, cualquier enunciado que ponga de manifiesto algún estado emocional o algún estado anímico se considera como función expresiva, ¿no? Ojalá este año haya examen de admisión, eso es un deseo, ¿no? ¿Mm? Me gustaría viajar a España, ¿no? También, ¿no? Qué feo fue salir con ella, ¿no? Decepción, estado anímico, ¿no? Estado emocional. Entonces se llaman a estas funciones expresivas. Y finalmente la función directiva es aquella función del lenguaje que se caracteriza porque intenta persuadirnos a que nosotros hagamos algo o no hagamos algo. Muchas veces la gente piensa de que la función directiva solamente tiene que ver con órdenes, pero no es cierto. Lo que pasa es que la función directiva, como tú ves aquí, intenta persuadirnos, ¿no? O nos induce a que nosotros hagamos algo o no lo hagamos. Y cuando yo, por ejemplo, digo, y cuando alguien quiere, perdón, que yo borre la pizarra, puede intentar influir o intentar que yo lo haga, intentar que yo borre la pizarra haciendo de dos maneras. Puede ser con una orden, diciéndome, borra la pizarra, o puede hacerlo con un pedido y decirme, ¿podrías borrar la pizarra? El fin es el mismo. Lo que están intentando lograr con esas expresiones es que yo borre la pizarra, es decir, que yo realice una acción. Entonces, lo que diferencia es la forma de pedirlo, pero al final es lo mismo, ¿no? Entonces, las órdenes o pedidos justamente siempre tienen la función directiva. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso sería prácticamente toda la parte general de la práctica. Y ahora sí, podemos pasar al desarrollo de la transferencia. Saquen su practiquita, voy a darles 3 minutitos para que ustedes puedan de repente por ahí, ¿no? Marcar alguna, ¿no? Y nosotros avanzar con la práctica, ¿ya? Entonces, a ver, 3 minutitos y empezamos, por favor, ¿ya? Descarguen su practiquita. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, siempre trate de hacerla, ¿ya? Puede ser escribiendo, puede ser de repente activando tu audio, eso va a depender de cuál te sea más cómodo. Entonces, a ver, por favor, chicos, saquen su practiquita, 3 minutitos y empezamos.
Bien, muchachos, vamos empezando entonces de una vez con la práctica. Después del gol que acaba de meter Perú, lo acabo de ver, menos mal, con las justas. Vamos entonces ahora sí a empezar. Empate. Empate, ¿eh? Estamos bien. ¿Cuántos minutos quedan para que acabe el partido? No, ya terminó, ya le dieron empate. Ya No, terminó, profe, ya. casi Estamos final. en clase, pe. Usted está con la tela al costado, pues, ¿no? Yo estoy acá solitario, acá no hay nadie en el... Estoy frito. Bueno, no importa. Radio, pe, profe. Chamba, 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 ya saben que, ¿no? Entonces, bueno, vamos empezando de una vez entonces con la practiquita, ¿ya? Ahora que creo que todos ya han marcado algunas. Pero buen empate, menos mal. No hay duda que la Padula es ¿no? Ha sido la salvación, ¿no? Claro, ¿no? Carrillo. Claro, ahí está la combinación, ¿no? Pero claro, ya se Su le dan Viña. cerveza, pues. Claro, pues, ¿no? Ya que ese gol de Carrillo después de ese pase, hasta yo lo metía, ¿no? Sí, sin problema, ¿no? Pero bueno, son ya... son temas que pasan, pues, ¿no? Muy bien. Bueno, muchachos, vamos ahora sí entonces a empezar con la parte práctica. Vamos a ver, vamos a compartir aquí la pantallita. Ya está. Déjame, ya está. Ahora sí. Listo. ¿Empezamos, muchachos? Empezamos. Vamos a ver, ¿ya? A ver, la práctica tiene 35 preguntas. Vamos a ver hasta dónde llegamos y ya, pues bacán. Vamos empezando. Bacán. Listo. Vamos con la número 1. Miren, muchachos. En la pregunta número 1, atención, por favor, ¿ya? Vamos al desarrollo directo, ¿ya, chicos? Veamos. Mira lo que dice. Mira, siempre en una pregunta de teoría, tú tienes que tratar de apuntar a las alternativas que o bien son más evidentes, porque te las sabes muy bien, o bien las que son absolutamente absurdas, o sea, las que no das ni un céntimo por ellas porque sabes que están muy locas. Y eso pasa, por ejemplo, en la número 3. Quiero que lo mires, ¿ah? Mira la 3. Dice, el razonamiento es la operación mental. Ah, aguanta, profesor. Yo me acuerdo que en la clase usted había dicho, acá está, déjame que lo muestro acá, usted había explicado clarito, yo me acuerdo, profe, ¿ah? De que el aprender, escucha, de que el aprender, acá está, aprender, el juzgar y el razonar son operaciones del pensar. Entonces el razonamiento no es una operación, el razonamiento en realidad es un pensamiento, ¿lo ves? O sea, concepto, juicio y razonamiento son pensamientos. Aprender, juzgar y razonar son operaciones. Dicho de otra forma, el juicio no es una operación. El razonamiento no es una operación. El concepto no es una operación. El que se acordaba de esa pequeñez, de ese detalle, ¿ya? Seguramente me dirá, o entonces la 3 está locaza, pe, porque el razonamiento es la operación. Ah, no, compadre, no, esto no es cierto, pe. Y si la 3 no es, tú eliminas las que tienen 3, pes. ¿Y cuál es la clave que nos queda ahí? La clave que nos queda ahí sería la clave dado, ¿no? Es un descarte elemental, ¿ah? Muy elemental, solamente sabiendo una condición, ¿ya? Pero obviamente, pues como es una práctica, hay que entender por qué es la 1, ¿no? El juicio se utiliza para describir, por supuesto, describe la realidad, por eso utiliza un verbo, ¿no? Listo, 1. Mediante el aprender, interiorizamos características. Claro, el aprender es la operación que, como tú viste aquí en la gráfica, permite generar conceptos. ¿Y qué se hace cuando uno realiza la aprehensión? Interioriza características de objetos que finalmente me va a permitir con ello formar un concepto, ¿cierto? Bien. Entonces la 2 sí era cierta también. Y según esto, la 4 también, porque dice, el juzgar es la operación. Claro, juzgar, razonar, aprender son operaciones. Entonces, cañón. Muy bien, 1, 2 y 4. ¿Ya? Pregunta número 2. Esta sí está fácil. Bueno, para empezar, los razonamientos que tienen una premisa se llaman inmediatos. Los que tienen 2 o más premisas se llaman mediatos. Aquí veo una sola premisa. Por lo tanto, estaré ante un razonamiento inmediato, que es la 6, y ya no la 5, ¿no? Además, tengamos en cuenta que un razonamiento es una inferencia. O sea, el razonamiento obviamente es la estructura que representa la resolución en base a una inferencia, ¿no? Y esto me da la 1, ¿no? Una inferencia. La inferencia es el procedimiento o el proceso que permite generar la respuesta en un razonamiento, ¿no? Es una inferencia, por lo tanto, ¿sí? Ahora, ya tengo entonces la 1 y la 6, ¿no? Pero aquí también veo que esto que va de lo universal y llega a una conclusión particular. Nosotros hemos aprendido de que
El tránsito de la regla general aplicada a un caso particular se llama deducción. ¿Te acuerdas? Entonces, obviamente, la alternativa 3 sería cierta porque esto sería una deducción. Estamos yendo de lo universal a lo particular, ¿no? Eso es una deducción. La inducción es lo contrario, ¿no? De los casos particulares hacia lo general. Por lo tanto, la clave sería 1, 3 y 6. Avión. Pregunta número 3. Observen, por favor, ¿eh? Acá dice 10 es par, 20 es par, 30 es par, 40 es par. Entonces, o por lo tanto, todos los números terminados en 0 son par. Claro, mira. Entonces, 10 es par, 20 es par, 30 es par, 40 es par. Por lo tanto, todos los números terminados en 0 son pares. ¿Esto qué cosa es? Es una inducción. Es el tránsito de los casos particulares hacia la formación de la regla general. Esto se llama inducción. Por lo tanto, la clave debe ser casa. ¿Cierto? La otra es parecida, pero tiene una característica que yo supongo que algunos no se han dado cuenta. Mira, lee, acá dice, toda moneda tiende a la baja. Porque, o pues, el pues es un replicador, ¿no? Entonces, si esto lo leemos bien, aquí en realidad dice así, ¿ve? ¿No? Mira, ¿ve? Ojo. Aquí dice, toda moneda tiende a la baja. Esta es la regla general. Perfecto, pero acá hay un porque y luego dice el euro ha bajado, el yen ha bajado, el dólar ha bajado, etc. Entonces, si yo esto lo ordeno bonito, en realidad está yendo de los casos particulares que dice el dólar bajó, el euro bajó, el yen bajó, por lo tanto, todas las monedas tienden a la baja. Y esto es en realidad la forma de la inferencia. Lo que pasa es que aquí el porque lo han colocado al revés. Y esto lo hacen para que los que están emocionados marquen otra clave que no es. Por lo tanto, esto también sería una inducción. ¿Te fijas? Tienes que leer la forma. Mira, aquí van de los casos particulares hacia la regla general, ¿ve? ¿Lo ves? Y aquí también ve, ¿no? Es la regla general, pero obviamente está replicado, ¿no? Porque el pues es un replicador. Y aquí estaban los casos particulares. ¿Ve? Cuando tú lo ordenas, tiene exactamente la misma forma que el anterior, ¿ve? Por lo tanto, en la pregunta número 4, la clave debe ser también inductivo. ¿Ya, muchachos? Pregunta número 5, esta sí lo expliqué. Tener o no tener referente, acá está, mira, mírenlo acá, esto lo expliqué. Propiedad fundamental. Tener o no tener referente es una propiedad del concepto. Por lo tanto, la alternativa número de la 5 sería la clave casa. Está bien hueva, ¿no? La 6, esta te la explico yo. Para llegar a la conclusión de que todo el que estudia triunfa, o sea, para llegar a la conclusión, ¿no?, de que todos los que estudian triunfan, ¿qué tipo de razonamiento se tiene que haber utilizado? Bueno, para que yo pueda llegar a que todo el que estudia triunfa, tuve que partir de ciertos elementos previos, ¿no? Por ejemplo, José estudió y triunfó. Mi amigo Daniel estudió y triunfó. Ricardo estudió y triunfó. Ah, por todos los que estudian triunfan. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy aplicando un procedimiento de inducción. Por lo tanto, la clave debería ser dado en la pregunta número 6. ¿Está bien? Muy bien, Clara. Dado. Pregunta número 7. A ver. Vamos a, como dije, en una pregunta de teoría siempre trata de apuntar a las que sean como que más seguras, que tú sepas muy bien si es que es cierto o no, o las que están más locas, ¿no? Vamos a ver alguna que me parezca media loca. Mira la 5B. Solo algunos razonamientos son inmediatos. Bueno, eso es cierto, ¿no? Porque hay otros que son inmediatos. Entonces, esta es muy cierta, ¿no? No habría mucho que pensar. 4, no existe límite para el número de premisas. Por supuesto que no. Un razonamiento puede tener una premisa, 2, 3, 4 o infinitas, ¿no? Así que la 4 también es cierto. Ya por aquí creo que me dan la clave. El abductivo, Adela, es un razonamiento. A ver, les explico algo sencillo, ¿ya? Una abducción es un razonamiento que se construye a partir de este formato. Mira, les explico, ¿ya? Mira, a ver. Esta es la estructura que normalmente sigue un razonamiento abductivo. Se dice que la abducción es un razonamiento no científico. ¿Por qué se dice que es un razonamiento no científico? Porque la ciencia no lo considera para construir con el conocimiento. ¿Y por qué? Porque utiliza esa estructura que creo que cualquiera sabe que es una estructura absolutamente inválida, ¿no? Pero lo que pasa es que los seres humanos, cuando interactuamos con la realidad, la forma más común de encontrar explicación a ciertos fenómenos es utilizar este esquema.
Porque, ojo, no vayas a creer, por ejemplo, que cuando tú sales a la calle y formas razonamientos, estás constantemente formando el ponendo ponens, el tolendo tolen. Mentira. Esta estructura es la estructura que tú más utilizas para explicar fenómenos con los que tú observas o interactúas. Un ejemplo bien sencillo, ¿ya? Un día tú, por ejemplo, sales de tu casa y ves que, por ejemplo, la pista de tu casa y las aceras están mojadas. Entonces, la primera explicación que tú tratas de dar a ese fenómeno que estás observando es utilizar este esquema y utilizar esta forma y decir así. Tú dices, oye, pero cuando llueve, las calles se mojan, ¿no? Las calles de mi jato están mojadas. Ah, claro, ayer seguramente ha llovido, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estás buscando explicación a ese fenómeno. Y estás utilizando, sin darte cuenta, una estructura de este tipo, que es una abducción. La abducción es un razonamiento no científico que siempre lo utilizamos para buscar explicación a los fenómenos con los que interactuamos, ¿no? Y así te podría colocar muchos ejemplos, ¿ah? Pero regularmente la abducción siempre utiliza este esquema. Esa es la razón del por qué las ciencias no lo utilizan. Porque esta estructura que es inválida para las ciencias y para la lógica con más razón todavía, sabes que no produce conclusiones exactas. ¿Por qué no? Porque si tú ves que las calles de tu jato están mojadas, haber explicado ese fenómeno diciendo, cuando llueve, las calles se mojan. Las calles de mi jato están mojadas, ayer ha llovido. No necesariamente. De repente ha pasado el carro de Segat y había regado tu calle porque está muy sucia. Pero tú ya pensaste que llovió. ¿Te fijas? Entonces, eso es una abducción. Es un razonamiento no científico que utiliza esta estructura, pero que lo que trata es de buscar explicación a los fenómenos con los que se supone nosotros interactuamos. Y siempre lo utilizamos, ¿eh? El razonamiento más común que tú, ser humano de a pie, utilizas para explicar fenómenos es este. Te voy a colocar un último ejemplo para que entiendas por qué casi siempre lo usamos. Tú sales de tu jato un día, ¿no? Estás caminando por la calle y ves, ¿no? En la acera de 4 casas de al lado ves un perrito que está ahí en la acera muerto. Entonces tú observas el perrito muerto y automáticamente tu cerebro intenta buscar una explicación al fenómeno. Entonces, ¿qué dices? Miras la casa, ves que tiene 4 pisos y dices, oye, si el perro se hubiera caído de tan altura, seguramente hubiera muerto, ¿no? O sea, el perrito está muerto, ¿no? Ah, sí, pues seguramente se ha caído, pobrecito, ¿no? Ya encontraste un fenómeno, ¿no? Ya encontraste una explicación, repito, a ese fenómeno con lo que tú has visto. Y de repente es cierto que fue, no, de repente el perrito, pues no sé, lo han envenenado. O de repente lo achancó un carro y se venía a morir ahí, pero tú ya dijiste que se cayó del 4.º piso. ¿Te das cuenta? Esa es una abducción. ¿Ya? Muy bien, entonces continuamos. Continuamos. Ya, 4 y 5 fijas, ¿no? Ya. En una inferencia deductiva, la conclusión siempre es... Sí, pues es cierto, ¿no? Se supone que en una deducción las conclusiones siempre son exactas. Justamente por eso la clase pasada tú aprendiste que la deducción es el razonamiento que lo utilizan más las ciencias formales que son exactas. ¿Ya? Los razonamientos deductivos generalmente son usados para las ciencias formales. Eso lo dijimos la clase anterior. Por lo tanto, la clave ya sería 2, 3, 4 y 5 porque no hay una clave que diga todas. ¿No es así? Bien. Entonces la clave sería dadito. ¿Ya? Muy bien. Pregunta 8. Características de la deducción. Vamos. Van de lo universal a lo particular. Eso es una deducción. Todo el mundo sabe cómo se forma una deducción. ¿Son probables? No, profesor. Usted acaba de decir hace 30 segundos, y no solamente hace 30 segundos, la clase pasada también lo dijo, que la deducción es un razonamiento que es exacto. ¿No es así? Que es exacto. ¿Ya? Entonces no puede ser la número 2, pues. Anda eliminando claves, tu chapa. ¿Son exactos? Sí, ahí está, ¿no? Y nada más. Y nada más. ¿No? Profe, pero van de lo individual o general. No, esto sería una inducción. Y la 5, profe, pero dice que siempre tienen contenido científico. No, no siempre. No siempre. Si yo, por ejemplo, digo, por ejemplo, ya, ¿no? Un ejemplo de una deducción, ¿no? Por ejemplo, todos los martes tengo clase de lógica, o todos los martes me voy al mercado con mi mamá. Hoy día no me fui al mercado con mi mamá. Claro, pues, si hoy no es martes. ¿Esa es una deducción? Por supuesto que sí. Pero sin embargo, eso no tiene nada que ver con la ciencia. Así que la 5 es incorrecta por ese sentido. Clave entonces dado, ¿no? 9. Puedes traerme un vaso con agua. Ese es un pedido. Y los pedidos cumplen la función directiva. ¿Te acuerdas? Muy bien.
Pregunta número 10. Pregunta 10. De los siguientes enunciados dice cuál es falso. Veamos, ¿ya? Bueno, la alternativa que directamente creo que todos la recuerdan de lo que expliqué. A ver, ¿te acuerdas de este gráfico? El pensar es una operación, es un proceso. El pensamiento es el resultado del pensar. Así que miren, ¿ah? Pensamiento, resultado. Pensar, operación. ¿Ya? ¿Está bien? Pensar, operación. Pensamiento, resultado. ¿Ya? Si tú te acuerdas de eso, mira lo que dice la Bebe. El pensamiento es un proceso. No, compadre, no es un proceso. El pensar es el proceso. Así que la clave B es la respuesta. Porque te están pidiendo la que es falsa, pues. ¿No? Por lo tanto, la clave es el beso. Se supone que todas las demás son ciertas. ¿Ya? Lenguaje natural, formado por términos que evidentemente son de uso cotidiano, ¿no? Que nadie nos lo enseña, que son parte de nuestra propia habitualidad de comunicarse. La 1, lenguaje natural. El ómnibus de línea llegará a las 6 de la mañana. En Tumbes se están poniendo fuertes lluvias y nada más. Porque reducción al absurdo, volumetría y triglicérido son términos seguramente creados por las ciencias. Así que la 1 y la 2 son claves aquí. Esto también te expliqué. Lenguajes formales se refiere a fórmulas. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Profesor, ¿fórmulas de la lógica? No. Si dijeran lenguajes lógicos formales o lenguajes formales de la lógica, ahí sí tú me buscas fórmulas de la lógica. Aquí te dicen lenguajes formales, así que te hablan de cualquier fórmula. Fórmula, fórmula, fórmula. Nada más. Entonces sería 1, 3 y 4, beso. ¿Ya? 1, 3 y 4, beso. Pregunta número 13. A ver, ¿qué dice la 13? La 13 dice, bueno, te dan una inferencia y te piden que tú determines si es, bueno, primero, bueno, acá hay una palabra que seguramente nos anima a hacer algo bien rápido. Aquí te dicen que es correcta, ¿no? O sea, que es válido. Recuerda que la clase pasada aprendimos que la única forma de poder averiguar si un razonamiento es correcto es formalizándolo. Porque cuando queremos ver si hay validez o si está bien resuelto el razonamiento, hay que ver qué fórmula se utilizó. Así que el pata que es capo formaliza y dice así, a ver, todos los limeños son peruanos, ¿no? Alan García es peruano. Por lo tanto, Alan García es limeño. Todo el mundo entiende, bueno, aquí sería Alan García es peruano, Alan García es limeño, ¿no? Ahí está, para que lo entiendan bien. Ya, entonces, según lo que vemos y según lo que conocemos nosotros como fórmulas bien hechas en lógica, sabemos que esta es una fórmula que está mal, por lo tanto no es correcta, así que la 2 es fija. Deductiva no puede ser, porque para que sea deductiva tiene que haberse generado una conclusión exacta, y las conclusiones exactas se generan no porque vas de lo general a lo particular, sino se generan producto de haber usado bien las fórmulas, y aquí no está bien usada la fórmula, por lo tanto no hay una deducción. Es más, esto te acabo de explicar que se llama abducción. ¿Te acuerdas? Hace un ratito lo expliqué cuando su compañera nos preguntó. Entonces no puede ser la 1, ¿ya? Por lo que te he dicho ahorita. La conclusión obtenida es verdadera. Veamos, aquí la conclusión era que Alan es limeño. Esto es verdadero. Y la premisa son verdaderas. A ver, ¿qué dice la premisa? Todo limeño es peruano. Eso es verdadero. Alan es peruano, por supuesto, si no, no hubiera sido presidente del Perú. Entonces tenemos aquí que las premisas también son verdaderas. Así que la clave debe ser también seguramente la 5. Entonces tendríamos como clave final la 2, la 4 y la 5. Por lo tanto, la clave debe ser dado. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Pregunta 14. Los sprays perforan la capa de ozono. Informativo, ¿no es así? Entonces la clave debe ser casa. Esa estaba bien facilita. Las oraciones que inducen a realizar o no una acción, es decir, las oraciones que intentan que yo haga o no haga algo, se llaman funciones directivas. ¿Te acuerdas? Eso lo dijimos también. ¿Ya? Esta cita huevita. Elementos del acto de pensar. A ver, muchachos, ¿qué clave han puesto ahí ustedes? Elementos del acto de pensar.
¿Qué clave pondrían ahí ustedes? Elementos del acto de pensar. La B. Vamos a ver, son 5 elementos del acto de pensar. ¿Ah? Está el sujeto del conocimiento, el objeto del conocimiento, el pensar, Casita. pensamiento y lenguaje, ¿no? 5 elementos. A ver, por aquí ya creo que me han dicho beso, casa, creo también. O sea, que tantas claves hay. Y ahora dicen casa, ¿no? Veamos. A ver, el objeto del Casa. conocimiento, ¿no? El lenguaje, el sujeto del conocimiento y nada más, pues. 1, 3 y 4, clave casa. Ya, pues Casa. huevo. Claro, lógico, por supuesto. Actividades del pensar, operaciones del pensar. Y es que una cosa son formas de pensamiento, que son el concepto de juicio y el razonamiento, y otra cosa son las formas del pensar, que son el aprender, el juzgar y el razonar. Juzgar o enjuiciar. Razonar también está acá, nada más. 2 y 4. Eso. Ya. En la pregunta 18, muchachos, yo quiero que ustedes miren la 2 y la 3. Mira la 2, dice, la realidad se define como todo lo que puede ser percibido por los sentidos. No, pues hay cosas que tú no percibes por los sentidos y evidentemente son parte de la realidad. Porque tú, profesor, hace ratito me acabas de explicar que la realidad puede ser abstracta y la realidad abstracta yo no lo percibo por los sentidos. Entonces la alternativa 2, pues no es cierta. ¿No es así? La alternativa 3 tampoco, porque sentidos y sensaciones son lo mismo. O sea que la alternativa 2 y 3 no son claves. No pueden ser respuestas. ¿Ya? Y como son la misma, mira, seguramente tendrían que estar en una misma clave. Yo no veo ninguna alternativa que tenga la 2 y la 3 juntas. Mira, ¿lo ves? Mira, ve. Ninguna. Por lo tanto, entiendo que esas claves no deben ser. ¿Sí o no? Es sentido común, ¿no? ¿No? Tú que eres descartador. Si la 2 y la 3 dicen lo mismo, tendría que haber una clave que junte la 2 y la 3, obligado. No hay ninguna que junte 2 y 3, ¿ve? Entonces, si no hay ninguna que junte 2 y 3 es porque esas no pueden ser. Y como la 2 y 3 no son, ahorita, ¿ve? ¿Cuál es la clave dado? Un descarte muy elemental, ¿no? Y la clave debe ser obviamente la 1 y la 4, ¿no? La realidad se define como todo lo que es efectivo, o sea que existe, o tiene valor práctico, ¿no? O en todo caso se puede definir también como todo lo que uno cree, identifica o conoce como que es realidad. La 5 no, porque dice la realidad es todo lo que tiene razón de ser. No, muchachos, hay cosas que no tienen razón de ser, pero son parte de la realidad. ¿Sí o no? Entonces eso hay que saber diferenciar. ¿Ya? Muy bien. Entonces la clave debe ser dado en la número 18. A ver, muchachos, ¿cuál será la clave de la 19 y de la 20? Miren que son parecidas. ¿Ah? Clave de la 19 Avión, y de la 20. ¿Qué opinan? Piénsenlo bien. Expresión verbal del juicio. Expresión verbal del juicio lógico. Es que no es lo mismo que juicio lógico, ¿no? El juicio es cualquier oración. Un juicio. Mi casa es la más bonita de la cuadra. Es un juicio, ¿no? Pero es un juicio lógico, ¿no? Porque para la lógica ese juicio no sirve, porque es una opinión, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Y ahí está la diferencia, pues. Los juicios lógicos son justamente las proposiciones. En cambio, los juicios en general son cualquier oración, ¿no? Entonces, la expresión verbal del juicio es la oración. Por eso yo te expliqué en este punto, ¿no? No sé si te acuerdas tú que explicábamos en este punto. Y yo te decía de que el juicio con el lenguaje se expresaba en oraciones y a veces en proposiciones. Y a veces, ¿por qué, profesor? Porque no todas las oraciones son proposiciones. Hay algunos tipos de oraciones que tienen ciertas características que obviamente tú con eso lo consideras como proposiciones, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces aquí sería avión en la 20. ¿Ya? Muy bien. A ver, bien.
Seguimos. 21. Los objetos de la realidad conceptual, ¿recuerdas? La realidad abstracta, pero que obviamente representaba normalmente a las ciencias formales, ¿no? Porque eran abstractas, pero que tenían el mismo tipo de significado para todos, es común para todos, ¿no? Y esto regularmente tenían que ver con las ciencias que eran formales, ¿no? Bien. ¿Son abstractos? Claro, como toda realidad abstracta, ¿no? Abstractos, bien. Bueno, se supone que si son abstractos ya no pueden tener existencia física, pues, ¿no? Serían como que opuesta a la situación. Entonces la 2 ya no es, tú que eres trome, descarta la 2, ya está. Y si la 1 la has aceptado, ya la C no puede ser y te queda la clave enano, ¿no? Descarte elemental. Pero ¿por qué la 4? Objetos de la realidad conceptual, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, los sistemas de numeración, las figuras geométricas, los conectores lógicos, ¿no? ¿Son creados por? Claro que sí. Todos los elementos de las ciencias formales son creados por el hombre, ¿no? ¿Están fuera del yo? Bueno, claro que sí, pues, ¿no? Lo único que está dentro del yo son las realidades psicológicas, ¿ya? Son las que están dentro del yo. Todo lo demás está fuera del yo, ¿no? Entonces, la 1, 4 y 5 serían respuestas aquí, enano, ¿ya? Recuerda que cuando te dicen que están dentro del yo, significa que la percepción que tengas de ello va a depender justamente, pues, de cada persona. Por eso están dentro del yo, ¿no? Pues son parte del factor psicológico. Lo que está fuera del yo, de alguna forma también significa que si tú te mueres, eso no varía, ¿no? No va a cambiar, ¿ya? Por ejemplo, un automóvil es una realidad que está fuera del yo, ¿no? Si tú te mueres, el auto sigue ahí, ¿no? En cambio, por ejemplo, el gusto que tú tienes, por ejemplo, de repente a la música, es una realidad psicológica que está dentro del yo, claro, pues si tú te mueres, muere contigo ese gusto. Es una diferencia en esto, ¿no? Bueno, 1, 4 y 5 entonces, enano. 22, objetos de la realidad material. Estos son más fáciles, ¿no? Los que se perciben por los sentidos. Entonces, obviamente no son ideales, porque se supone que si son materiales tienen que percibirse por los sentidos, ¿no? La más fácil, perceptibles por los sentidos. Tienen existencia física. Bueno, y son independientes del yo. Claro, están fuera del yo, pues, ¿no? ¿No? Un cerro es material. Tú te mueres y el cerro sigue ahí. 2, 3 y 4. No son racionales, pues obvio, ¿no? Entonces, 2, 3 y 4. La clave aquí, en esta pregunta, debería ser de cito, ¿no? ¿Está bien? Ya, esto, a ver, no sé si lo expliqué, pero bueno, existen 3 tipos de razonamientos. El deductivo, que es el razonamiento que va de la regla general al caso particular. Está el inductivo, que es lo contrario, es un razonamiento que va de los casos particulares hacia la regla general. Y está el transductivo, en donde premisas y conclusión tienen el mismo grado de generalidad. Entonces, eso es lo que dice la alternativa clave casa, que es lo que nos dice por ahí también Mari Carmen, y creo que Teresa también nos dice lo mismo, ¿no? Entonces, la clave debe ser, en este caso, casa, transductivo. Premisas y conclusión tienen el mismo grado de generalidad. Un ejemplo de transducción. Si yo, por ejemplo, digo que Ana es mayor que Berta y Berta es mayor que Carla, por lo tanto, la conclusión, por transducción, sería de que Ana es mayor que Carla. Y si te das cuenta aquí, premisas y conclusión tienen el mismo grado de generalidad, lo cual no ocurre, por ejemplo, en una deducción, en donde las premisas tienen más generalidad que la conclusión. Y en inducción, al contrario, la conclusión tiene más generalidad, ¿no?, que las premisas. En una transducción, todos los elementos tienen la misma generalidad. Muy bien, clave casa entonces. Oraciones declarativas significan las informativas. Entonces, declarativas significa, recuerda, informativas. Entonces, oraciones informativas, tendríamos ¿cuál aquí? La fórmula molecular del agua oxigenada es H2O, ¿sí? Informa. Puede ser falsa, pero informa, eso no es un problema. El hexágono convexo puede trazar, informa. Y la 5, ¿no? Si un conjunto tiene 4 elementos, entonces informa. ¿Ya? Las oraciones informativas, recuerda, por favor, tienen el fin de describir la realidad. No necesariamente tienen que ser verdaderas, ¿eh? Basta que tenga un sentido de informar. Entonces, 1, 2 y 5, pero te piden las falsas. Por lo tanto, la clave tiene que ser 3 y 4. Clave beso. 25. A ver, vamos a ver. Lenguaje formalizado. Recuerden, por favor, que yo en la clase pasada te expliqué de que en este curso muchos de los usos de la palabra formal que siempre tú vas a tener significan fórmula. ¿Ya? Significan fórmula. Entonces acá dice
Las fórmulas solo son escritas informativas, pero claro, ¿qué fórmula no se escribe? Las fórmulas se escriben y la lógica, las fórmulas tienen sentido informativo. Uno, recontra segura. Las formas lógicas de las proposiciones se determinan por los conectores y conectores que utilicen. Por supuesto que sí. Si yo tengo P y Q, si yo lo conecto estas dos variables con una conjunción, la forma conjuntiva que se genera no es lo mismo si yo lo conecto con una disyunción, que ahora tendrían una forma disyuntiva. Y no es lo mismo si yo lo conecto con un implicador, que ahora serían implicativas. Es decir, los conectores, ¿no?, determinan la forma lógica de una proposición, ¿no? Pregunta 3. ¿El lenguaje braille es un tipo de lenguaje artificial no científico? Claro que sí. El lenguaje braille es un lenguaje creado por el hombre para ayudar a la discapacidad visual que tienen ciertos grupo de personas, ¿no? Pero nada tiene que ver con la ciencia. Así que la 3, absolutamente fija. No habiendo ninguna alternativa que diga todas, entonces la clave debe ser avión, pues. Nada más, ¿no? Pregunta 26. Mira, objetable, son 3 negaciones. Como tú sabrás, lo que te piden aquí son las falsas, ¿no? Veamos. Explicitación significa expresión. La expresión del razonamiento es la proposición, no profesor. Hasta donde yo me acuerdo, la expresión del razonamiento es el argumento. La expresión de la es el argumento. Así que la alternativa que aquí figura, la 1, no sería cierta. El razonamiento se realiza, se expresa en argumentos. Eso sí, el razonamiento se expresa en argumentos. Muy bien. ¿De un razonamiento se puede afirmar que es correcto o incorrecto? Claro, correcto o incorrecto si es que la fórmula que utilizó está bien. Si respeta la regla de diferencia, mejor dicho de otra forma, ¿no? Entonces la 3 es cierta. No todo razonamiento es concluyente, mentira. El razonamiento tiene que ser concluyente, no hay chiste que tú tengas 1000 premisas sin poner una conclusión, eso no sería un razonamiento, así que la 4 no es cierta. En realidad todo razonamiento tiene que ser concluyente. 5, toda conclusión deviene siempre de 2 o más premisas, falso. ¿Y qué pasa con los razonamientos que tienen una premisa? Que son los inmediatos. Entonces, la conclusión en ellos viene de una premisa. Así que la 5 no puede ser, solamente nos quedamos con la 2 y la 3, pero como te piden falsas, sería 1, 4 y 5. Eso seguramente lo vemos. 1, 4 y 5. Avión y dado, que esta clave final, enano. ¿Ya? Perfecto. Bien, vamos haciendo la última pregunta, que es la 27. Y ya las demás preguntas le voy a pedir acá al coordinador que les entregue las claves, porque yo siempre les mando todas las prácticas con claves, entonces ahí ya las 7 que quedan quedarían para ustedes para que lo puedan chambear. ¿Ya, chicos? Bien. ¿Qué dice la 1? Un concepto es expresado por un solo término. Mentira. Yo cuando formo un concepto puedo decir ventana o puedo decir ventana de metal del banco de crédito de la filial de Primavera. Es un montón de palabras, ¿no? Así que diga que por solo una, no, tan loco, compadre, no es la 1, ¿no? Ya, pues si no es la 1, tú elimina. ¿Las conclusiones de un razonamiento pueden ser verdaderas o falsas? Sí, sí, como acá, como el ejemplo, ¿te acuerdas de Alan? Que nos quedó pues como conclusión verdadera, ¿no? No sé si está por acá, me parece, más arribita estaba, ¿no? Cuando hablábamos de Alan, ¿te acuerdas? Por acá creo que está. Acá está, ¿no? Alan García Limeño, conclusión verdadera, sí, es cierto. Las conclusiones de un razonamiento pueden ser verdaderas, eso es cierto, ¿sí? ¿El concepto tiene contenido concreto o abstracto? Claro. Concepto de contenido concreto, automóvil. Concepto de contenido abstracto, teorema de Pitágoras, triángulo, ¿no? La propiedad fundamental del concepto es el referente, pero por supuesto, eso usted me lo dijo acá, profesor. Propiedad fundamental del concepto es el referente, ¿no es? ¿Ya? Entonces la alternativa 4 es cierta. Y nada más. ¿Verdadero o falso el concepto? No, profesor, porque verdadero o falso solamente puede ser el juicio. Así que 2, 3 y 4 es la clave en esta pregunta, que me da la clave enano en este punto. Listo, muchachos. Bueno, siendo ya la hora final, me despido de todos ustedes. Espero que haya quedado claro los conceptos básicos de lo que hemos empezado a trabajar. Y ya la próxima semana nos estamos viendo con el tema siguiente a este, que es el concepto. Ya, chicos, entonces me despido.
Se me cuidan y nos vemos la próxima semana en la siguiente sesión. ¿Ya? Listo. Cuídense, chicos. Cuídense. Nos vemos en otra clase. Gracias, profesor. Gracias, Listo, profesor. chicos. Cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego, muchachos. Listo, chicos. Cuídense, cuídense. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego, Chao. muchachos. Ahorita les mando las diapos, ¿verdad? Les mando las diapositivas para que las puedan tener por ahí ustedes también, ¿ya? O creo que ya las mandé. Bueno, igual, las mando de nuevo. Hasta luego, profe.